diferido porque no se está grabando bien. Muy buenas y bendecidísima tarde, mis amados hermanos y hermanas, especialmente muy buenas y bendecida tarde. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Alberto y a nuestra hermana Rosa, los cuales están por primera vez en este local, no en la iglesia, porque ya han compartido con nosotros una salida al campo, ¿no? Sean bienvenidos a esta vuestra casa y también, mi amado hermano, le damos la bienvenida, decimos extensible, esta bendición, mejor dicho, a todos aquellos que nos siguen por esa ventana al mundo, que son las redes sociales. Sean todos bienvenidos a esta casa de Dios, puerta del cielo y casa de oración para las naciones. Iba a decir otra cosa, casa de oración para las naciones, que es esta vuestra iglesia Faro de Esperanza. Orando como cada sábado y en cada predicación, que esta su palabra llegue a esos oídos receptivos y esos corazones predispuestos de antemano por medio de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que produzca frutos de arrepentimiento y salvación. Para que, como dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de tu salvación. Y frutos también, como no, de edificación para la iglesia del Señor. Y que no acontezca lo que la propia palabra, lo que la propia Escritura nos dice, en esta ocasión en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, que mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento, sino que sea todo lo contrario, seamos un pueblo sabio y entendido, conocedor de la perfecta, buena y agradable voluntad ¿de quién? De Dios, de nuestro Señor. Hoy, mis queridos hermanos, el título de la predicación de hoy, y cuando escuchaba a María Teresa orar, cuando escuchaba a mi hermana Rosario orar, digo yo, menos mal que no nos hemos puesto de acuerdo, porque si no hubiésemos puesto de acuerdo diría, bueno, algo, ¿no? Porque el título de la predicación de hoy es Milagros a diario. Milagros a diario. Y vamos a tener como texto de referencia un versículo sobradamente conocido por todos nosotros. Lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, y más concretamente la última parte del versículo 20. Si lo quieres encontrar, está al final del Evangelio de San Mateo. Y dice de esta manera, y aquí, lo conocemos todos, ¿verdad? Y aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Los sábados. No, todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta pasado mañana? Hasta el fin del mundo. Y termina diciendo el qué. Amén. Quiere decir, así sea. Y cuando Dios dice amén, es una promesa, es una palabra dada por Él. Todos los días, mis queridos hermanos y hermanas, la mano de Dios se mueve a nuestro alrededor y se mueve siempre a los hijos de Dios a nuestro favor. La mayoría de las veces, la mayoría de nuestro tiempo como cristianos lo pasamos orando y clamando a nuestro Padre Celestial por un milagro, ya sea en nuestra vida o en la vida de nuestros seres queridos. ¿Estoy o no estoy en lo correcto? Pregunto. ¿Verdad? Y no nos damos cuenta de todas esas veces que Dios ha orado a nuestro favor por tener, eso sí, nuestros pensamientos, por tener nuestra mirada en otro lugar. La palabra de Dios dice, no lo digo yo, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esto lo podemos leer en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, donde dice, nuevas son cada mañana. Grande, dice que es su fidelidad. Por lo tanto, a razón de esto que acabamos de leer en este libro de Lamentaciones, haríamos bien, mis amados hermanos, en estar atentos a toda su misericordia que experimentamos constantemente. ¿Estás respirando? Tu corazón sigue latiendo. Eso es fruto de su misericordia. ¿Para qué? Para poder estar de alguna manera alerta y darnos cuenta, ser conscientes de la bondad de Dios manifestada a diario sobre todos y cada uno de nosotros, como sus hijos muy, pero que muy amados. Porque si no lo hiciéramos así, mis queridos hermanos, seríamos como aquellos que dice la palabra, que teniendo ojos no ven ni entienden.
¿Lo entendemos, verdad? Una de las características, una de las muchísimas que hay, pero una de las características más notables en el reino de Dios son las innumerables veces que hemos experimentado el favor y los milagros de Dios en nuestras vidas en particular. Y no solamente en nuestras vidas, ¿verdad? Sino en las vidas. Hemos observado esos milagros y esos favor en la vida de otros creyentes. Perdón. Es, mi querido hermano, nuestra vida. Es que, mi querido hermano, nuestra vida está rodeada, de alguna manera, en todos los sentidos y en todas las direcciones, de milagros divinos. Hoy mismo, ahora mismo, mientras yo estoy aquí de pie, detrás de este púlpito, predicando este mensaje, y tú estás ahí sentado, escuchándolo, hay en muchos lugares creyentes clamando a Dios por un milagro. Quizás en la sala de un hospital, donde yo, como siempre digo, se suelen escuchar las oraciones más sinceras. Es más, en este mismo momento hay numerosos creyentes alrededor de este mundo que están recibiendo su milagro. Ese milagro por el que tanto han estado orando. Tal vez están viendo, y anhelo eso para todos y cada uno de nosotros, están viendo a sus familiares, a sus seres queridos, por los que llevan tanto tiempo orando, viniendo a Cristo y entregando su vida al Señor. Tal vez están recibiendo esa sanidad milagrosa por lo que tanto han estado esperando a lo largo de su vida, por lo que tanto han estado esperando en oración. Lo bueno de amar, y no solo amar, sino conocer a nuestro amado Señor y Salvador, a nuestro Dios, es que sabemos que Él escucha todas y cada una de nuestras oraciones. Las oraciones, mis amados hermanos, de los verdaderos creyentes, ¿escuchaste bien? De los verdaderos creyentes, suben ante la presencia de Dios como olor grato. Sube como ese nardo puro que tanto le gustaba escuchar a Teresa, ¿verdad? Sube como ese holocausto, mi querido hermano, agradable a Él. Las oraciones de los hijos de Dios, de aquellos verdaderos creyentes, nunca, jamás caen en saco roto, ni jamás son lanzadas al vacío. Y que Dios, además de eso, ha escogido que por medio de esas oraciones, Él se va a manifestar en nuestra vida y a través de ella. Y esto ya lo vemos, no solamente en el Nuevo Testamento, sino lo vemos ya antiguamente en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde podemos leer en el Éxodo, capítulo 3, versículo 7, donde dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído, dice la palabra, su clamor, a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Como acabamos de leer, mi amado hermano, la liberación del pueblo de Israel comenzó en ese preciso instante donde el pueblo de Israel reconoció que ellos solos no podían. Donde el pueblo de Israel volvió su vista a Dios y clamó, es decir, oró a Dios para que fueran rescatados. Y Jehová oyó, escuchó su angustia y envió, como todos sabemos, un libertador que los sacara con prodigios sin señales en medio de esa tierra. Es más, el gran salmista, el gran rey David, del cual todos conocemos, ¿verdad?, exclamó poderosamente en una ocasión que encontramos reflejado en el Salmo 27, versículo 13, donde él dice, yo hubiera desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios, de Jehová, en la tierra de los vivientes. Si no viera la bondad, la misericordia de mi Dios en este mundo. Hay muchos, y entre ellos me encontraba yo, mis queridos hermanos, muchos que venimos de un trasfondo, quizás católico, como en mi caso, que yo creía erróneamente que los milagros y las bondades de Dios las vería o las experimentaría, por decirlo de alguna manera, cuando partiéramos de este mundo y nos fuéramos a morar con Él.
En cierto sentido podemos decir que es así, pero los milagros, seamos conscientes de esto, y las bondades de Dios son para vivirlos aquí en la tierra. Como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, la última parte del versículo 10, donde dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es así, mis amados hermanos, porque los milagros y las bendiciones de Dios son para vivirlos aquí, en este mundo. ¿Por qué? Porque es sencillo de comprender, es fácil de entender, porque allá, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, no necesitaremos de esos milagros, porque Él será mucho más que suficiente. Allá, mi amado hermano, como declara la palabra, no habrá ningún tipo de necesidad, no habrá temor, no habrá, mis queridos hermanos, enfermedad. Sin algo, debemos tener y depositar nuestra total confianza, nuestra total fe, es en nuestro Dios Todopoderoso. Él es el que cumple todas sus promesas, porque tenemos, mis queridos hermanos, y esto quiero que lo entiendan muy bien, tenemos a día de hoy, en pleno siglo XXI, un Dios que hace milagros. Nuestro Dios es un Dios de milagros en toda su plenitud. Y cuando digo nuestro Dios es porque es así, porque nosotros somos suyos, somos de su propiedad, esclavos de Cristo somos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y lo sabemos. Pero también Él es nuestro, Él es nuestra heredad, como así era la heredad para la tribu de Leví. Él es nuestra heredad, Él es nuestro todo y Él es para nosotros mucho más que suficiente. Él se muestra y se glorifica, mis queridos hermanos, a través de ello. La principal muestra de que Dios está con nosotros es su mano moviéndose de muchas maneras en nuestra vida diaria. Tal como dijo en su palabra, y hoy en nuestro texto de referencia encontramos en Mateo 28:20, donde el propio Señor nos prometió que estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hacer hincapié, enfocarme especialmente en algo que va más allá de esperar un gran milagro, un deseado milagro en nosotros, que también, pues uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Quiere decir que Él no cambia, que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos y por siempre. Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento que abrió, mis queridos hermanos, el Mar Rojo para que su pueblo Israel pasara como por tierra seca. Porque acaso no eres consciente, y te pregunto, ¿no te has dado cuenta que diariamente tú y yo somos los protagonistas de grandes y también de pequeños milagros cotidianos, de pequeños milagros a diario? Recuerda que si estamos esta tarde en este lugar, y lo que hemos pasado por un hospital lo podemos decir con conocimiento de causa, ¿verdad? Si estamos esta tarde en este lugar, en esta casa de Dios, en esta puerta del cielo que es su iglesia, es porque hemos sido los protagonistas, hemos sido los beneficiarios de innumerables de estos milagros cotidianos. Recuerda que Él te ha guardado a lo largo de esta semana que está a punto de terminar. Amén. Él te ha guardado, como le gusta decir a mi hermana Rosario, del lazo del cazador, de la peste destructora, de accidente o de incidente. Él, mi amado hermano, te ha provisto de todo lo que necesitas, no de todo lo que quieres, como decía mi hermana María hace un segundo, sino lo que verdaderamente necesitamos. Él nos ha provisto de todo lo que necesitamos, mucho más abundantemente de lo que pedimos o nuestra mente finita es capaz de comprender, de entender. No nos ha faltado salud, a pesar de los achaques que hayamos experimentado. Si estamos fuera del hospital,
tenemos salud. No nos ha faltado, mis amados hermanos, un techo. No nos ha faltado ropa que cubra nuestra desnudez. No nos ha faltado alimento o sustento en nuestros hogares, porque su palabra se ha cumplido en nosotros, que joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tenemos luz, tenemos agua corriente, disfrutamos de una relativa paz. Podemos disfrutar, mi amado hermano, de una relativa libertad. Hoy, por la gracia de Dios, hemos visto un nuevo día que muchos, como sabemos, anhelaron ver y no han visto. Hoy nos hemos podido congregar junto a los hermanos en coinonía y en armonía, donde adoramos a nuestro Dios en libertad, sabiendo que muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo están privados del derecho de vivir su fe en libertad. Seamos conscientes de esto, como hemos hecho memoria y tenemos sus banderas ahí representadas con la bandera de los países de la ventana 1040. Sin contar, mis queridos hermanos, en nuestro pasado, porque todos los que estamos aquí hemos tenido un pasado, ¿verdad? Todos hemos tenido un pasado. Los días en los que Dios, sin tú saberlo, sin tú ser consciente de ello, te libró de accidentes o de incidentes. O en el momento en el que más lo necesitaba, Dios envió a alguien que te trajera una palabra de aliento de parte de Dios. O quizás, mis hermanos, estaba en esos días, y el que no haya pasado por esos días, gloria a Dios, te felicito. Pero yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por esos días en los que no tenían dinero ni recursos, ni sustento. Y de la nada llega alguien enviado por Dios y suple tus necesidades. ¿Verdad que sí? Pregunto. Muchos de nosotros no hemos sido a lo mejor testigos de grandes milagros, como así lo fue testigo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. O como también fue testigo la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, donde cada día veía ya como algo normal la manifestación de grandes señales, prodigios y milagros por parte de Dios en medio de su iglesia. ¿Cómo? Limpiando leprosos, resucitando muertos, levantando paralíticos, echando fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda, te traigo a memoria, y a memoria de los muchos que podemos leer, por ejemplo, en el libro de Hechos. Para ellos era ya algo cotidiano, era algo a diario. Pero si tú, mis queridos hermanos, eres un verdadero creyente, si habrás sido testigo y protagonista, como mínimo, de estos maravillosos milagros que damos por cotidianos. Milagros diarios que no debemos, escúchalo bien, dejar que pasen desapercibidos. En el andar diario de nuestras vidas, en medio del tan conocido, la enfermedad, dice, del siglo XXI, ¿verdad? Del tan conocido estrés en el que vivimos y al que muchas veces somos sometidos, es muy difícil darnos cuenta de lo que verdaderamente es importante. Tristemente, muchos de ellos, de los milagros diarios estoy hablando, muchos de ellos pasan sin pena ni gloria, porque estamos acostumbrados solo a ver y admirar las grandes hazañas que Dios hace por nosotros. Pero no agradecemos estos pequeños, a nuestros ojos, pequeños milagros. A partir de hoy, mi amado hermano, te animo y me animo a mí mismo a que tomemos la decisión consciente. Recuerda que siempre te digo que tenemos que ser conscientes en todo, ¿verdad? Tomemos la decisión consciente de mirar las pequeñas cosas esenciales que Dios hace por nosotros todos los días.
Una de ellas es simple, pero es la primera del día. Y es ser consciente de que hemos despertado, mi amado hermano, a un nuevo amanecer. Qué bendición tan grande saber que Dios nos dio un día más, nos ha dado un día más para poder glorificarlos. Como así era consciente el salmista en el Salmo 118, versículo 24, donde él dice, y es conocido por todos nosotros, recuérdalo bien, mis queridos hermanos, presente, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Por qué? Porque el mañana, como siempre te repito, para que vivamos un día a la vez, el mañana no está prometido absolutamente a nadie, mi querido hermano. Hoy te exhorto, te animo a que le pidas al Señor, le pidamos al Señor que abra nuestro entendimiento y que abra a su vez nuestros ojos espirituales para ver su mano poderosa obrando a diario en nosotros por amor a nosotros. Y es muy importante ser responsable, mi amado hermano, en la obra del Señor, porque si no estaríamos siendo muy injustos con Él. De lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es menospreciar, el que escucha entienda, es menospreciar la mano poderosa de Dios y olvidarnos que Dios es un Dios de milagro y que su mano aún a día de hoy no se ha cortado. Los creyentes, es decir, nosotros, los hijos de Dios, somos los que vemos por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, que ha venido a ser templo y morada en nosotros. Somos los que vemos esperanza donde humanamente no la hay. Somos los que vemos bendición donde solamente los demás ven fracaso. Somos los que vemos vida donde solamente los demás amenazan de muerte o con falta de salud. Por eso debemos estar bien atentos a lo que Dios hace y hará por nosotros, porque así estaremos viendo manifestarse la gloria de Dios a nuestro favor poderosamente. Y esto, mi querido hermano, y todo esto nos va a llevar inevitablemente a que tengamos corazones agradecidos diariamente. No nos acordemos de Dios para agradecer solamente cuando vemos una oración contestada, sino que sea un estilo de vida en nosotros, el diariamente tener una acción de gracia en nuestros labios. Mis queridos hermanos, debemos tener corazones agradecidos ante Dios. Es más, yo diría que es una manifestación natural y espontánea de los verdaderos hijos de Dios. El salmista dice en el versículo 100, Salmo 100, versículo 4. Casi algún trabalenguas, ¿eh? Acá estoy pensando, ¿eh? Versículo 100, capítulo 100, versículo 4. No, Salmo 100, versículo 4. ¿Qué dice? A ver, ¿no lo acordamos? Muy conocido por todos nosotros. Entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracia, por sus atrios, con alabanza. Y dice la palabra, bendecid su nombre. Es muy importante para nosotros tener presente este poderosísimo principio espiritual, porque Dios es merecedor de honra, y no de cualquier honra, sino de toda, absolutamente la honra. Dios honra, escúchalo bien, ¿a quién le honra? Si agradecemos a nuestro amado en lo poco que Él se manifieste, también nuestra boca se llenará del más grande agradecimiento cuando veamos nuestro milagro tan esperado. ¿Recuerdas? Y traigo a tu memoria la historia de los 10 leprosos que Jesús sanó. Lo recordamos, ¿verdad? Y leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, los versículos 11 al 19. Vemos cómo tan solamente uno de los 10 regresó para darle gracias al Señor por su sanidad. Cristo en ese momento le preguntó, ¿dónde están los otros 9? A ver,
que solo él regresó para postrarse y agradecerse, le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Allí mismo, en los evangelios también nos encontramos con una parábola interesante, como lo son todas, pero con una parábola interesante que Cristo contó haciendo énfasis en lo responsable que debemos ser a la hora en que Dios nos entrega algo en nuestras manos. Y es una parte del relato donde le dice al siervo que recibió menos responsabilidad, pero que fue responsable con eso poco que le dieron. Cristo dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto nos enseña, mi amado hermano, un principio importantísimo en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Esto quiere decir que a nuestro Señor Jesucristo le importa y mucho cuánto valoramos las cosas pequeñas, que apenas damos importancia, pequeña que Él nos da y que Él nos entrega en nuestras manos. Por eso nos dice la palabra, la propia Escritura en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias a Dios por lo bueno. Dad gracias a Dios por lo bueno. Por todo. Dad gracias a Dios por todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y cuando dice todo, es todo. En lo grande y en lo pequeño, como hemos visto. Y también en lo que nos da y en lo que no nos da. Porque no nos conviene tenerlo en ese momento. Aleluya. Y si no lo da, mi amado hermano, sea lo que sea, escúchame bien, lo que Él nos dé es para que lo sepamos valorar y administrar bien. ¿Lo entendimos? Porque todo lo que desciende de Dios es una dádiva y un don perfecto. Todo lo que proviene de Dios es bueno y es para nuestra edificación. Aún lo malo que acontece en nuestra vida. El otro día compartía con unos hermanos, muchos me lo habréis oído decir, ¿no? De que de todo se aprende la vida. Con todo se aprende la vida. ¿Se aprende de lo bueno? Por supuesto que sí. Pero yo creo que se aprende mucho más de lo malo. Yo aprendí de dos maneras. A cómo hacer las cosas. Y sobre todo aprendí a cómo no hacer las cosas. Y esa enseñanza fue muy importante para mí. Recordamos todos cuando estábamos en el colegio, ¿verdad? Cuando nos equivocábamos en la hora de un examen, por una tarea que nos mandaba el profesor, nos equivocamos, nos hacía repetir quizás 10, 100 veces, por lo menos eso se usaba en mi época, ¿no? Repetir la pregunta en la cual nos habíamos equivocado. Esa no se nos olvidaba. Esa no se nos olvidaba. Mis queridos hermanos, no seamos olvidadísimos. Para ir terminando en esta tarde-noche, y a modo de conclusión, ya que hoy estamos invitados a la mesa del Señor a la Santa Cena, nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo anhela, desea que aprendamos a valorar todas esas cosas pequeñas, repito, a nuestros ojos, esas pequeñas cosas que Él hace por nosotros a diario, las cuales hace por su infinita misericordia. Recuerda que Dios no nos debe nada, mis queridos hermanos, y nosotros sí se lo debemos todo a Él. Y es que solo, y me encanta esta parte, y es que solo el cerrar tus ojos y alzar nuestra voz y orar y clamar a Él ya es un milagro. Porque humanamente, el que escucha entienda, a los ojos humanos no le estamos hablando a nadie, pero en lo espiritualmente, en el mundo espiritual y con fe, estamos hablando en ese lugar santísimo, ante la presencia del Dios Todopoderoso, con la confianza
de que Él no solamente nos escucha, sino que además nos responde. Eso es un milagro. Eso es un acto, como siempre os digo, ¿verdad? Un acto de misericordia de Dios para con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que tenga memoria de Él? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Abre, mi amado hermano, tus ojos espirituales y naturales. Mira a tu alrededor y date cuenta que eres una mujer y un hombre muy bendecido. Cualquiera que sea tu situación, porque tienes a Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que tú también seas de bendición a muchos, a todos los demás, a todos los que están a tu alrededor. Seamos, mi amado hermano, te animo, como ese leproso que regresó para postrarse y agradecer a Dios por su sanidad. Seamos como ese siervo fiel que fue responsable y que alegró, qué palabra más bella, que alegró el corazón de su amo. Alegremos nosotros también el corazón de nuestro amado Dios, siendo agradecidos por esos milagros pequeños, milagros diarios que suceden en nuestra vida. Y esto me lleva a preguntarte, y hoy me lo han contestado antes de hacer la pregunta. ¿Ya le diste gracias a Dios por los milagros que has experimentado en el día de hoy? No seamos de esos cristianos que pasan su vida esperando que el cielo se abra, que escuche una voz de lo alto, que Dios abra el mar delante de él, que esperan un gran milagro de Dios. Y nos estamos perdiendo y se están perdiendo los innumerables milagros de los que somos beneficiarios diariamente. Y por supuesto que está bien orar por nuestros elefantes. Sabéis, ¿verdad? A lo que me refiero, ¿verdad? Por cuanto Dios todo lo puede. Pero eso sí, sin perder de vista, mis queridos hermanos, los detalles, que son la demostración de amor de Dios a diario. Dios bendiga tu vida, mi amado hermano y hermana. Y tú y yo, que somos espirituales, sepamos a partir de este mismo momento discernir todo espiritualmente. Recuerda que hemos nacido de nuevo, hemos nacido en espíritu y vamos, por tanto, por medio del espíritu, viendo a través de sus ojos todos esos milagros de los que somos protagonistas, mi amado hermano. Recuérdalo bien. Tú y yo, por muy alta estima que puedas tener de ti mismo, tú y yo primero, mejor, yo no era merecedor de absolutamente nada. Yo no era merecedor de que Dios volviera su rostro hacia mí, de que Él hiciera memoria de mí, porque nada me distingue, escúchalo bien, de esos 8.100 millones de personas que habitan este planeta. Dios, en su completa misericordia y su gracia, me miró. Y Él hizo que una persona, movida por el Espíritu Santo, me presentara el Evangelio. Y el Espíritu Santo había estado trabajando sin yo saberlo en mi corazón, para que esa palabra cayera en tierra buena y produjera fruto. Fruto de arrepentimiento para salvación. Yo no era merecedero, ni soy merecedero de cualquier dádiva de Dios. Yo amo a Dios, porque Él, como dice la palabra, mi amor primero. Yo soy fruto de la gracia de Dios. Y esa gracia, mi querido hermano, no la experimento ocasionalmente. La experimento todos los días de mi vida. Cada día que sale el sol, cada día que abro mis ojos, inhalo aire, despierto y pongo los pies en el suelo, ya un día para darle gracias a Dios. Recuerda que tenemos un Dios que todo lo sabe y un Dios que conoce nuestros anhelos y además nos pide
a lo largo de la Escritura, que oremos sin cesar. Que oremos sin cesar y que pidamos, por supuesto, que pidamos, como cualquier hijo pide a su padre, ¿verdad? Pero no pasemos por alto, mi amado hermano y hermana, todas esas cosas que Dios nos da y que ya damos por hecho. Eso nos pasa en nuestros hogares. Nuestros hijos, ¿verdad? Simplemente se despierta y gracias a Dios, porque los hijos son una bendición de Dios. Nuestros hijos no se preocupan, ¿verdad? Ellos se despiertan, saben que tienen su desayuno, saben que tienen su camita, que tienen su techo, que tienen su sustento, que tienen su salud, que están cubiertos por el amparo de sus padres. Ellos no dan valor a esas cosas, porque ya lo dan por hecho. Lo dan por hecho, lo experimentan a diario. Y muchas veces nosotros nos comportamos como ellos, ¿verdad? Pero los que somos padres y estamos en el lado del Padre sabemos cuánto cuesta el que ellos puedan disfrutar de todas esas cosas. Y cuánto le costó a Dios que nosotros pudiéramos disfrutar de la gracia de Dios en nuestra vida. Porque todos y cada uno de nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos y cada uno de nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos y cada uno de nosotros estábamos separados por una enorme distancia de Dios, por cuanto el pecado nos separaba. Pero Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y poder disfrutar de todos esos milagros cotidianos, de todas esas muestras de amor cotidianas, como así nosotros damos a nuestros hijos, el Padre nos lo da a nosotros. Hace que el mundo siga girando. Hace que nuestro corazón siga latiendo, que nuestra mente siga funcionando. Tantas y tantas cosas, ¿verdad? Damos por hecho tantas y tantas cosas, mis amados hermanos, que el día, y yo el primero, el día en que me encontraba preparando esa predicación, y de un instante a otro, no podía abrir mi boca, no podía hablar. Era totalmente consciente de que algo me pasaba, pero no podía solucionarlo. Estaba sufriendo un ictus de un instante a otro. Y de un instante a otro estaba ingresado a un hospital durante semanas. Y a veces Dios permite que pasemos por los desiertos para que apreciemos los oasis. Recuerda que todas, absolutamente todas las cosas, los que amamos a Dios, nos ayudan para bien. Amén. Amén.